Hola Poke amigos, antes de comenzar el especial me gustaría hacer unos pequeños avisos, y para que no se les haya aburrido, los voy a decorar con memes. El primero es para quienes me pidieron saludos y notaron que en los últimos vídeos no había. Esto es debido a que los especiales de Navidad y este vídeo ya los venía preparando de antes y justo fueron renderizados cuando comenzaron los pedidos masivos de Poké Saludos. A todo aquel quiera ser saludado le recomiendo que me lo escriba en el primer vídeo que publique en el año 2021 para que no se me pierda, ya que también YouTube está comenzando a no mostrarme todas las notificaciones y me es más cómodo recolectar pedidos de saludos en el vídeo más actual que publico. El segundo Poké aviso es que por 2 o 3 semanas me tomaré un pequeño descanso, ya que además de mis canales, tengo un trabajo y bueno, como les ocurre a quienes estudian y rinden exámenes finales, hay momentos en donde uno solo desea estar tirado en un sofá rascándose las pokebolas o jugando High Roms toda la madrugada, sin ninguna otra preocupación. Este descanso también me vendrá bien, ya que además de los 2 especiales pendientes de Alola y Galar, el canal tendrá muchas nuevas novedades y secciones en el 2021, y sobre todo, nuevos tipos de poképastas. Pero no se preocupen, los creepypastas clásicos seguirán estando, ya que aún quedan cientos por descubrir. Les agradezco todo el apoyo al canal, que comenzó el 2020 con 40 suscriptores, con un vídeo por mes o cada 2 meses y a punto de quedar abandonado por aquella famosa ley Copa. En canales novatos como el mío, toda suscripción, like o comentario vale oro. Sin más, los dejo con el especial de fin de año. Que lo disfruten. ¿Recuerdan el primer fallo que descubrieron en un videojuego de Pokémon? Yo recuerdo cuando lo hice. Ocurrió en el verano del año 1999. Pokémon Rojo y Azul habían salido el año anterior y yo en aquel entonces tenía 9 años. La Pokémonía fue total en mi país, y mi grupo de amigos no quedó exento de esto. Recuerdo que pasábamos horas con nuestros cables Link intercambiando Pokémon o teniendo épicos combates. Ya cerca del otoño, comenzamos a mostrar signos de aburrimiento, ya que habíamos hecho todo lo que el videojuego nos ofrecía. Fue entonces cuando conocimos a mi signo. Recuerdo al primer chico que presumía con tenerlo. Él nos contó que su hermano mayor había capturado a este Pokémon súper raro. Lo sobornamos con dinero y golosinas para que nos revelara el secreto de cómo capturar a aquella bestia que multiplicaba los caramelos raros. Durante los siguientes días, con mi grupo de amigos comenzamos una cacería de fallos. Al no tener internet, nuestra fuente eran otro grupo de chicos o las revistas de videojuegos. Recuerdo que visitamos Ciudad Fallo, combatimos contra Pokémon de niveles demenciales en Isla Canela, e incluso capturamos a Mew. Pero había un fallo al que no podía acceder por muchas horas que me tirara intentándolo. Se lo conocía como Glitchlet. La técnica para encontrar a este pequeño sujeto era la típica de pasar un rato largo enfrentando Pokémon salvajes, volando de un lado a otro y demás. Ya han pasado muchos años y no recuerdo bien el procedimiento. Solo sé que Ciudad Azulona formaba parte importante para encontrarlo. Sobre Glitchlet, él era tal como lo imaginan.
Un Diglett con código corrupto. Su sprite estaba casi intacto, salvo por su rostro, que estaba deformado al estilo de mi signo. Bueno, ahora que lo recuerdo bien, algunas partes de su cuerpo tenían algún que otro código suelto, pero nada demasiado raro, exceptuando que parecía no tener nivel. Un fin de semana en casa de uno de mis amigos, todos prometimos no descansar hasta atraparlo. Cosa que eventualmente hicimos con una de las cientos de Master Balls que habíamos clonado. Gracias mi signo por eso. El proceso nos llevó tanto tiempo que terminamos con dolor de cabeza, ojos y ansiedad por la falta de sueño. Unos días después, tras recuperarnos de aquellas secuelas, nos reunimos para comparar experiencias con Glitchlet. Las había de todo tipo. Uno de mis amigos decía que su partida se había arruinado, otro que cada vez que intentaba combatir con Glitchlet la partida se congelaba. Al final de cuentas, fui el único afortunado en lo relacionado a Glitchlet, ya que podía utilizarlo como cualquier Pokémon normal. Su único movimiento era excavar, y no podía aprender otros movimientos. En el combate, Glitchlet era el dios absoluto. Jamás perdía puntos de vida, su movimiento tenía puntos ilimitados y derrotaba a cualquier Pokémon de un solo golpe. Bueno, debo aclarar algo, él sí perdía puntos de vida pero no por culpa de otros Pokémon sino por su propia culpa. Ya que cuando utilizaba el ataque excavar, al esconderse bajo tierra en el primer turno, parecía ser dañado por algo subterráneo que le quitaba unos pequeños puntos, pero tenía una barra de energía tan poderosa que jamás le presté atención. Incluso no recuerdo haberlo llevado a un centro Pokémon, pese a que me tiraba horas derrotando a la élite y a mi rival azul. Recuerdo el día en que las cosas se pusieron raras. Me había despertado temprano aquel domingo y a la medianoche aún seguía jugando Pokémon. Mi misión en aquel entonces era subir de nivel a mis nuevos Pokémons, compartiendo experiencia de la mano de Glitchlet. Me di cuenta demasiado tarde de que su barra de energía estaba en rojo y antes de poder llevarlo al centro Pokémon, Glitchlet utilizó su último ataque de excavar. Su grito de combate, bastante distorsionado, dañó mis oídos cuando apareció el mensaje de que Glitchlet había muerto. Me encontraba con Pokémons de nivel 20 en la cueva donde se encuentra Mewtwo, por lo que decidí utilizar el movimiento excavar de Glitchlet, cuyo sprite aún continuaba en mi equipo, para huir de allí. Mi entrenador giró y la pantalla oscureció. Ahora me encontraba en una cueva misteriosa repleta de fallos y código corrupto. El lado bueno es que Glitchlet tenía su barra de energía completa de nuevo. Por la forma del mapa, reconocí que se trataba de una versión rara de la cueva Diglett. También cuando noté que Glitchlet tenía su barra de vida recuperada, me di cuenta que mis otros 5 Pokémon habían desaparecido. Intenté usar nuevamente excavar, pero el maldito mensaje del profesor Oak diciendo que no era el momento adecuado, arruinó mi plan de huida. Sin otra opción, comencé a recorrer el lugar. A medida que atravesaba aquel laberinto, el lugar iba tomando tonalidades rojas y un misterioso ruido, similar a un latido de corazón o a algo moviéndose bajo tierra, sonaba muy levemente. ¿Acaso era la criatura que estaba hiriendo a Glitchlet cada vez que éste excavaba la tierra? Mi pregunta fue respondida a los pocos segundos con la aparición de un Dugtrio salvaje, pero no cualquier Dugtrio. Sus 3 rostros estaban distorsionados al igual que Glitchlet, estaba en nivel 255 y su grito de combate era tan molesto a los oídos como arañar una pizarra. Glitchlet salió de su Pokébola y su grito se oyó muy bajo, casi como si estuviese aterrorizado ante aquella criatura. Seleccioné el ataque de excavar, pero Dugtrio atacó primero. Utilizó el ataque arañazo e impactó 6 veces en Glitchlet. Por cada ataque, partes de su sprite se salieron de su cuerpo. Como si los arañazos de Dugtrio lo estuvieran despedazando vivo. Glitchlet no utilizó excavar sino el ataque forcejeo. Dugtrio pareció no recibir daño alguno.
En mi segundo turno volví a utilizar el ataque excavar, ya que por alguna extraña razón mi mochila estaba vacía. Un mensaje apareció tras elegir el ataque. No hay esperanza. El spray de Dugtrio realizó unos movimientos extraños y Glitchlet fue derrotado. Tu Glitchlet está muerto. Reaparecí en el mapa de la cueva distorsionada, pero sin poder dar un movimiento, el Dugtrio salvaje volvió al ataque. Esta vez, utilizó su arañazo contra el spray de mi entrenador. Tras derrotarme, la partida se reinició al inicio de la cueva distorsionada. Glitchlet volvía a estar en mi equipo. Durante los años que la batería interna de mi cartucho me lo permitió, cada tanto solía revisar aquella partida e intentaba, en vano, cambiar el destino del pobre Glitchlet y de mi entrenador, pero ambos parecían estar eternamente atrapados en aquella maldita cueva con ese Dugtrio invencible. Una especie de infierno para todo aquel entrenador ambicioso que intenta engañar a la naturaleza Pokémon por medio de los fallos. Oro pateó la PC. Maldito aparato, funcionando mal en este momento, gritaba mientras le daba patadas a la máquina. Hacía pocos segundos había depositado a un Rattata en su equipo y estaba cambiando de cajas cuando la máquina pareció bloquearse con un mensaje apareciendo en la pantalla. Guardando la partida. Por favor, no apagar la consola. Necesitaba cambiar de equipo para enfrentar al líder de gimnasio del pueblo local y todos los Pokémons con los cuales contaba con ventaja frente al líder, se encontraban en la endemoniada PC. Sin otra opción, desconectó la máquina y la volvió a enchufar. Fue en ese momento que sintió algo raro en su cinturón. Era una Pokébola salida de la nada. En su interior descansaba un Rattata, el mismo que ahora lo observaba desde su caja de la PC. Eran idénticos en todas sus estadísticas. Hasta llevaban encima la misma valla. Eran copias perfectas. Bueno, casi perfectas, ya que había algo raro en el pigmento de uno de los ojos del Rattata de su equipo, pero era lo de menos. Sin que pudiese explicarlo, de alguna forma la máquina había clonado a su Rattata. Observó a sus costados. Por suerte el centro Pokémon estaba casi vacío. Una sonrisa de avaricia se dibujó en el rostro de Oro y observó la pepita de oro que llevaba en su mochila al igual que a Croconaw, su Pokémon más poderoso. Era hora de hacerse millonario y crear un ejército de Pokémons poderosos al mismo tiempo. Pasó varias horas repitiendo el proceso, hasta que comenzó a notar que su amigo Croconaw parecía lucir extraño, y hasta algo enfermo, por lo que capturó a un Sentret salvaje para continuar clonando las pepitas de oro. En medio de su ambición, Oro no notó que el nombre de Cascada, su Croconaw original, comenzaba a presentar código corrupto en su nombre y a cambiar su aspecto. Varias horas después. La policía armaba un perímetro en las afueras del centro Pokémon. Mientras aguardaban la llegada de los científicos de la región de Kanto, uno de los detectives entró al lugar a echar otra mirada. En uno de los eventos más perturbadores de la historia de Shoto, algunos entrenadores, e incluso la enfermera, parecían haberse fusionado con partes del edificio e incluso con sus Pokémons. Eran una aberración humana y parecían estar sufriendo una agonía interminable. Sobre todo aquel joven que lloraba a solas en un rincón. Ese cuya mitad de su rostro ahora era el de un Croconaw.
Hackrooms. No existe mejor idea para que, personas con pocos conocimientos en programación de videojuegos o con ideas revolucionarias pero arriesgadas para la venta, puedan experimentar libremente. Y una de las mejores franquicias para Hackrooms es la de Pokémon. Los distintos tipos de eventos y funciones pueden ser reutilizadas de forma impresionante. Sin embargo, existió un hackroom que me inquietó un poco. Uno que me hizo preguntarme: ¿qué pasaría si el equilibrio de la región Pokémon fuese alterado? Ocurrió hace 2 meses. Me encontraba en una página del montón sobre hackrooms de Pokémon, buscando alguno nuevo para pasar el rato. Tras haber jugado maravillas como Flora Sky o Ash Grey, buscaba la nueva gema en 8 bits. Un archivo llamó mi atención por su simpleza. Su nombre era Hack. Su sinopsis tenía la siguiente frase en latín. Debajo estaba el límite de descarga. Lamentablemente la página fue dada de baja por Nintendo y sus estrictos abogados que cazan creadores de hackrooms, por lo que ya no dispongo de este para compartírselos. El archivo no pesaba casi nada y su base era Pokémon Esmeralda. No tenía escena introductoria tampoco. Comencé una nueva partida. El profesor no apareció ni tampoco pude elegir mi nombre ni ser introducido al maravilloso mundo de Pokémon. Simplemente un mensaje me advirtió que lo que estaba por ver era algo que no quería perderme. Aparecí en Arrecípolis y mi sprite era el de un pescador. Tenía un solo Pokémon, un Lanturn de nivel 36 que tenía el movimiento de surf. Algo bastante útil para recorrer a fondo la ciudad. Cerca del centro Pokémon, el sprite de una entrenadora guay se acercó a mí y me comentó que algo estaba ocurriendo en el gimnasio. Mi personaje le respondió que iría a investigar. Navegué hasta la pequeña isla donde se encontraba el gimnasio. Varios habitantes del lugar, incluyendo al líder Juan, se encontraban reunidos oyendo a un niño. Me acerqué a oír que decía: oigan todos. He oído el rumor de que un entrenador encontró y capturó a Rayquaza. La entrenadora guay con la que había hablado antes, entró en escena y le respondió: oye niño estúpido. No existe ningún entrenador capaz de domar a aquella bestia legendaria. Por medio de varios cuadros de texto pude observar una onomatopeya indicando que la gente se reía del pobre niño. Hasta que un mensaje hizo que la agradable música de fondo del sitio se detuviera. El suelo está comenzando a temblar. La pantalla se movió hacia el pequeño bloque de agua oscura, donde debes bucear para entrar o salir del lugar. Allí el agua tembló y de esta emergió un bloque de tierra y lava, donde un rayo impactó. Tras este caer, se generó un cráter en aquel espacio de tierra donde apareció el spray de Groudon. La pantalla se fue moviendo por toda la ciudad, mostrando restos humanos flotando en pequeños huecos con lava, al igual que cadáveres flotando boca abajo en las aguas de la ciudad. Por lo visto, solo quienes se encontraban en la pequeña isla del gimnasio habían sobrevivido. Juan sacó rápidamente a su Kingdra para que éste lanzara chorros de agua a las zonas con lava para así poder apagar los focos de incendio que comenzaban a invadir el lugar. Una nueva lluvia de lava desintegró al pobre Pokémon y a algunos habitantes más. Un cuadro de texto me presentó el mismo mensaje en latín que había leído en la sinopsis. Pausé el videojuego y rápidamente entré al traductor de mi navegador. Esta es la traducción de aquellas raras palabras. El equilibrio del trío del clima ha sido arruinado. Ahora sufran las consecuencias de las acciones del culpable. El efecto de sonido del ataque terremoto se hizo presente y el spray de Groudon navegó en su pequeño trozo de tierra hasta quedar frente a frente con mi personaje. El spray de su Lanturn salió de la Pokébola para defenderlo. Un combate comenzó. Antes de poder atacar, los siguientes cuadros de texto se me presentaron. Lanturn tiene miedo. Groudon parece muy agresivo. El único ataque que tenía era uno llamado Rogar. Más cuadros de texto aparecieron. Tu Pokémon tiembla del pánico que siente. Lanturn le ruega a Groudon que se detenga.
Groudon no lo oye y utiliza el ataque Super Volcán. Yo jamás había oído hablar de aquel ataque. Un enorme chorro de lava se preparaba a impactar sobre Lantur cuando de repente el combate se detuvo. Algo ataca a Groudon por la espalda. Volvimos al mapa de la ciudad. Una enorme ola impactó sobre Groudon y lo alejó del gimnasio. Era Kyogre, quien flotaba en la entrada acuática de la ciudad. Ambos comenzaron a pelear de forma similar a aquella cinemática de Pokémon Esmeralda. Solo que con cada ataque, la ciudad se iba hundiendo, incendiando y las cavernas que la rodeaban se despedazaban. Todo al mismo tiempo. Intenté mover a mi personaje, pero este lo hacía lentamente debido a los terremotos continuos. Un visitante inesperado apareció tras aterrizar por medio del movimiento vuelo. Era Brendan. Mi personaje parecía reconocerlo. Niño, tú eres el indicado para ayudarnos. Pese a que mi personaje le rogaba, Brendan lo ignoraba. Hasta que por fin habló. Este es el momento ideal para probar a mi nuevo Pokémon. Una Pokébola fue lanzada al agua y tras esto, un fuerte rayo impactó en aquella zona. El enorme sprite de un monstruoso Rayquaza emergió de las profundidades. Mi personaje, al notar ahora al trío del clima destrozar y asesinar al resto de habitantes del lugar, decidió enfrentar a Brendan. Rayquaza se alejó del combate con Groudon y Kyogre para atacarlo. Lantur salió de su Pokébola y por medio de un cuadro de texto, me enteré que utilizó el ataque Lazo Destino contra la bestia. Mi Pokémon atacó primero y logró que Rayquaza cayera en la trampa, ya que al atacarlo, ambos perecieron. La pantalla oscureció y un cuadro de texto me narró el desenlace a esta historia. Lantur sacrificó su vida valientemente para proteger a su entrenador y la ciudad, pero su muerte y la de Rayquaza no significó nada. Ya que ahora no existía Pokémon capaz de detener la lucha sin fin entre Groudon y Kyogre. Ambos combatieron hasta que la región de Hoenn quedó reducida a cenizas. El emulador se congeló y mi ordenador se reinició. Como imaginarán, el archivo desapareció de mi PC. La historia me impactó tanto que por unos días decidí no jugar más a Pokémon, y para cuando mi curiosidad volvió, la página de donde había descargado el hack-ROM ya no existía. Me olvidé de comentarles que este hack-ROM fue el que me inspiró a intentar crear el mío. Aquel experimento de alterar el fino equilibrio de una región de Pokémon me dio una excelente idea con la cual trabajar. ¿Qué ocurriría si en vez del clima, intentara crear un desequilibrio en el espacio y tiempo? Hay dos cosas que deben saber sobre mí. Pokémon Diamante es mi videojuego favorito y Riolu mi Pokémon favorito. Es tanto mi fanatismo por Riolu que todos los que capturé, jamás los hice evolucionar en Lucario, uno de los eternos favoritos de los fanáticos de la franquicia. Imaginen mi desesperación cuando perdí mi viejo cartucho y no podía conseguir la edición Diamante en ninguna tienda de mi pequeño pueblo. Tras horas de búsqueda, una vieja tienda a punto de cerrar sus puertas me ofreció el cartucho a un muy bajo precio. La razón de esto es que la pegatina del cartucho había sido mal impresa y en vez de diamante decía Diamante. Otro segundo error es que el videojuego no venía con la escena introductoria al encenderlo, pero no me importaba ya que solía saltearla. Elegí una nueva partida y convertí a Piplup en mi inicial. El resto de mi equipo estaba compuesto por Starly, Buizel, Gible y Munchlax. El último espacio libre lo había reservado para Riolu.
No me costó mucho llegar a Isla Hierro y recibir el huevo de Riolu por parte de Quinoa. Me fastidié mucho cuando descubrí que se trataba de un huevo malo. Ya saben aquellos que jamás eclosionan, pero por un milagro, a los 4 o 5 pasos que di, el huevo eclosionó. Seguramente era otro fallo del cartucho, pero poco me importaba. Ya tenía a mi Pokémon favorito en mi equipo. Primero utilicé el objeto de compartir experiencia para llevarlo a un aceptable nivel 34 y luego le obsequié una piedra eterna para que no evolucionara. No encontré ningún otro error de programación durante el resto de mi aventura. Riolu ya había llegado al nivel 45 y con la distinción de que ningún Pokémon había logrado noquearlo. Las cosas se pusieron raras cuando me tocó un combate doble con unas pequeñas gemelas. Ellas enviaron a un Eevee y a un Pikachu. Yo a Riolu y a Empoleón. Pikachu atacó primero y su ataque trueno derrotó a mi Empoleón. Me asusté mucho con el cuadro de texto que apareció tras su derrota. Empoleón ha muerto. Por alguna razón, no podía elegir otro Pokémon ni revisar mi equipo. Riolu debería enfrentar solo a aquellos dos, para luego investigar qué carajos estaba ocurriendo con este juego. Eevee utilizó el ataque bola sombra y mi Riolu quedó con su barra de energía en color amarillo. Era el turno de Riolu, pero este no realizó ningún ataque, sino que la música se detuvo y un cartel apareció. Este decía tú y luego varios puntos suspensivos. Como si la frase estuviese incompleta. Otro cuadro de texto me hizo dar cuenta que ese tú no se refería a mí, sino a Eevee y a Pikachu. Tú pagarás por lo que hiciste. La pantalla oscureció y se oyó el grito de combate de ambos Pokémon. Me encontraba de nuevo en la ruta, pero las gemelas habían desaparecido. Recordé lo ocurrido con Empoleón y rápidamente revisé mi equipo. Su espacio ahora estaba vacío. Realmente había muerto. Por otro lado, el spray de Riolu ahora presentaba una cicatriz sangrienta en su mejilla. Asustado por no perder al resto de mi equipo, corrí a un centro Pokémon y los guardé en la PC hasta intentar resolver este problema. Obviamente a quien intenté poner a salvo primero fue a Riolu, pero la maldita máquina no me lo permitió. Pokémon imposible de guardar en tu caja. Sin otra opción, guardé al resto del equipo y solo quedamos Riolu y yo. Lo curé y continuamos nuestro viaje. Una entrenadora me retó utilizando a su Pichu. Fue en aquel momento que noté que Riolu aún continuaba con aquella cicatriz. El Pichu no pudo atacar, ya que Riolu lo hizo primero, aunque ocurrió el mismo extraño suceso que en la batalla doble. La música se detuvo y el mismo mensaje apareció. Tú y puntos suspensivos. Otro cuadro de texto completó la frase. Tú morirás. La pantalla oscureció, pero en vez de volver al mapa, continué en la zona de batalla. Solo que esta vez observando, con terror, el spray desmembrado de Pichu. Y no solo de él. Su entrenadora lo acompañaba. Decapitada. En aquel momento comprendí qué había ocurrido con aquellas gemelas. Aquella partida que había comenzado con el deseo de entrenar al máximo a mi Riolu, ahora me había arrastrado a evitar combates, tanto con entrenadores como con Pokémon salvajes, para evitar que Riolu los asesinara. Mi única esperanza era que al avanzar en la historia, algún evento ocurriese donde se me diera alguna solución, ya que era obvio que esto era un hack ROM y no una edición original. Hubo veces en que no pude evitar combates y lo mismo ocurrió una y otra vez. Aquel mensaje diciendo tú, acompañado por los puntos suspensivos y luego alguna palabra perturbadora para asesinarlos de forma grotesca. La que más me impactó fue la de un pobre Umbreon, al que Riolu le dijo, tú tendrás una muerte lenta y sangrienta. Su sprite comenzó a llorar sangre y rápidamente todo su cuerpo comenzó a emanar sangre por doquier, hasta quedar solo sus huesos. Decidí que ya no quería saber nada con la partida y presioné el botón para apagar mi consola, pero nada ocurrió. Riolu, de alguna forma misteriosa, pareció darse cuenta de esto y me respondió por medio de un cuadro de texto.
No te vayas ahora. Déjanos divertirnos un rato más. Con algo de miedo obedecí. Llegué hasta la Liga Pokémon. En mi camino, algunos entrenadores, que parecían conocer la leyenda sangrienta de mi Riolu, huían despavoridos al verme desde lejos. Mientras que los Pokémon salvajes desaparecieron. En la liga no pude encontrar ni siquiera a la enfermera. Atravesé todas las habitaciones de la élite, que también estaban vacías, hasta llegar a Cynthia. Ella me dijo que iba a detenerme para siempre. Para aquel entonces, Riolu estaba en un demencial nivel 78. Ya que los puntos de experiencia que recibía al asesinar, parecían ser el triple que los que uno obtiene normalmente al derrotar a un Pokémon. El único Pokémon en el equipo de Cynthia era un Zorua. Hecho que me sorprendió ya que no era un Pokémon de esa generación. Esta vez, Riolu combatió normalmente, sin aquellos mensajes raros ni sus sangrientos asesinatos. Zorua eventualmente terminó derrotándolo y la música se detuvo. Esta vez, el spray de Riolu quedó frente a mi pantalla. El odio en su rostro indicaba que me culpaba por haber perdido. Tú sufrirás el mismo destino que yo. La pantalla oscureció y se oyó una explosión. Luego observé el mapa de la liga. Cynthia estaba rodeada de sangre. La sangre de mi entrenador. Riolu, aquel Pokémon que tanto amaba, me asesinó segundos antes de morir. Me di cuenta que el videojuego me señaló lo que iba a ocurrir desde un inicio, ya que el título Die tenía su primer parte escrita en inglés. Die significaba morir. Observa a tu alrededor. ¿Qué es lo que ves? Observa tu casa, tu escuela, tu trabajo. Si no sabes la respuesta, yo te la diré. Una enorme cantidad de humanos y criaturas imperfectos. Observa en lo que la naturaleza se ha convertido. En cómo aquellos hermosos lagos o bosques ahora son pueblos o ciudades. La naturaleza ahora es imperfecta. Observa a tus amigos y familia. Observa sus sonrisas y sus vidas despreocupadas. Aquella despreocupación los convierte en seres débiles. Los convierte en seres imperfectos. Todos y cada uno de ellos. Todos son imperfectos. La Tierra debería ser perfecta. La Tierra será perfecta, y yo me encargaré de eliminar la imperfección. Odio las preguntas, ya que la ignorancia forma parte de la imperfección, así que les responderé todo lo que seguramente se estarán preguntando. Soy un Miensao de la región de Teselia y tengo 8 años. No, estúpido humano, no soy un niño. Me encuentro en el punto medio de la adultez, ya que mi raza suele tener una expectativa de vida de casi 2 décadas. Pese a nuestra corta vida, somos más inteligentes, fuertes y perfectos que ustedes. Viviendo cerca de 100 años en una vida vacía y sin sentido. En mis pocos años de vida he visto muchas cosas, pero lo que más me impactó fue cuán imperfecto el mundo es. Día a día me vi rodeado de crímenes, contaminación, debilidad, odio, discriminación y todo el resto de errores que componen a la raza humana. Todas estas impurezas tienen un mismo sinónimo. Imperfección. La imperfección de los edificios que destrozan la vida y fauna silvestre. La imperfección de los laboratorios químicos que contaminan el agua pura de los lagos. Incluso ahora mismo, en los arbustos a los que llamo hogar, puedo ver la oscura realidad de los humanos y cómo esclavizan a los Pokémons. En mis deseos más oscuros, fantaseo con la idea de despedazar humanos. Extremidad por extremidad.
¿Por qué pones esa mueca desagradable en tu rostro? Si ustedes los humanos también son culpables de la crueldad, al igual que los Pokémon son culpables de ser tan débiles. Es por eso que ambos deben ser erradicados del planeta cuanto antes. Creciendo, descubrí un pequeño pueblo que, pese a no ser perfecto, es aceptable. Allí las personas y los Pokémon son respetuosos, amables y fuertes en cuerpo y alma. Es un lugar donde no me estreso por las impurezas e imperfecciones del mundo. Incluso los humanos notan mi perfección y no pueden evitar el obsequiarme leche de Miltank, bayas jugosas o acariciar mi pelaje. Sin embargo, al final del día, todos vuelven a sus hogares y el pueblo se convierte en un sitio prácticamente desierto. Suelo sentarme, en medio de la soledad, a observar las estrellas. En aquellos momentos pienso en que el universo es un lugar perfecto, y comienzo a sentir resentimiento por los habitantes de este pueblo, bastante ocupados en sus miserables e imperfectas vidas en familia para observar aquel escenario magistral que el cielo nos ofrece. Una noche, similar al resto, volvía a mi pequeño hogar a dormir, cuando un grupo de humanos me rodeaban. Todos ellos son criaturas similares. Patéticos. Lo único que distinguía a este conjunto de humanos es que llevaban una letra de color rojo en su uniforme. Ser desafiado por sus patéticos Pokémons, que obedecían sin chistar a sus órdenes, me hizo llegar a un punto de quiebre. Ya no soportaría tanta imperfección en el mundo. Disfruté despedazar a cada uno de ellos. Los gritos de horror de aquellos humanos fueron más placenteros que los gemidos de súplicas de sus Pokémons acompañantes. Uno de ellos tenía un mapa. Lo tomé y me dirigí a su punto de encuentro, llamado base oculta de la sede del equipo Rocket en Teselia. Era hora de traer algo de equilibrio a la perfección en el mundo. De forma sigilosa, bloqueé sus entradas y sus ventanas. Luego, tomé algunos arbustos, y frotando mi pelaje, logré generar fuego. Sus gritos de misericordia y el olor a su carne chamuscada fueron placenteros. Tan placenteros que necesitaba más. En ese momento fue que me di cuenta mi misión en el mundo. Que la Tierra sea el lugar perfecto que una vez fue. Durante las siguientes semanas continuó mi trabajo. Cada noche, cazaba a las criaturas que observaba de día. Cada noche, volvía a mi escondite con mi pelaje manchado de sangre y cenizas. La mayoría de aquellos débiles humanos y Pokémons me rogaban por sus vidas. Los criminales y los débiles eran consumidos por el fuego de mi justicia. Uno de aquellos días, observé a un hombre gritarle cosas crueles a su esposa, mientras ella lloraba. De un simple arañazo, les corté la cabeza a ambos. No me di cuenta que había testigos. Algunos de ellos enviaron a sus Pokémons mientras me llamaban cobarde por asesinar por la espalda a aquellos dos humanos. Sentí el orgullo recorrer mi cuerpo cuando los destrocé por completo y mi leyenda comenzaba a agigantarse. Existían quienes me idolatraban. Como aquellos conocidos como Equipo Plasma, pese a que también solía asesinar a sus miembros. Igualmente, ellos creían que le estaba haciendo un favor al mundo, al eliminar a aquellas criaturas idiotas. Incluso también comencé a destrozar edificaciones para que la naturaleza tomara lo que le pertenecía. Cada día me acercaba más y más a la perfección. Sin embargo, como existían quienes me veían como un dios justiciero, estaban aquellos que me señalaban como un genocida. Pero yo no era un asesino de masas, lo único que buscaba era limpiar al mundo de sus impurezas. 3 meses pasaron desde que comencé mi plan de erradicación. Muchos humanos dicen amarme, pero no estoy seguro de aquello. Creo que me mienten para que no los asesine. La gente del pueblo que les comenté antes ahora me evita con la mirada, e incluso ya nadie acaricia mi pelaje. No entiendo el por qué. Rara vez abandono mi escondite, salvo para realizar mi trabajo de perfección. Eso me entristece ya que a veces me siento solo.
pero es el precio a pagar por brindarle grandeza al mundo. Esta noche, sin embargo, saldré de mi escondite por un largo tiempo. Estoy planeando un viaje a un lugar muy especial. La región de Sino. Tengo un importante trabajo que realizar allí. Ya me encuentro en Monte Corona. Entre mis patas, sujeto la misteriosa flauta que me permitirá llevar a cabo mi trabajo. Fue una tarea titánica conseguirla. La hago sonar. El lugar tiembla y unas escaleras hacia el cielo aparecen frente a mis ojos. Al llegar a lo más alto, soy transportado a un lugar más allá del espacio y tiempo. Ante mis ojos se encuentra a Dios. Su nombre es Arceus y él es más imperfecto que el resto de sus creaciones. Vaya desilusión. Dios me reconoce y me pregunta qué hago en aquel lugar. Es tan imperfecto que pese a ser un Dios todopoderoso no pudo prever que esto ocurriría. Que yo tomaría su lugar para que el mundo logre la perfección absoluta. Fue decepcionante notar que no me costó nada de esfuerzo cortar su cuello. La patética criatura me dedica unas últimas palabras. Tú también eres imperfecto. Aunque intento ocultarlo, sus palabras me hieren. Aplasto su cabeza con furia. Dios ya no existe. Ahora yo tomo su lugar. Aunque el título de Dios me queda corto. Yo soy el Dios de los dioses. Ha pasado un año desde que asesiné a Arceus, y los estúpidos mortales lo descubrieron hace pocos días. Cada tanto, alguno de ellos confunde su estupidez con valentía y se acerca a la columna lanza a desafiarme. La mayoría suele aterrorizarse al notar que mi trono está hecho con los huesos de Arceus. En aquel año recorrí todas las regiones del mundo, pero mi corazón me pedía volver a mis inicios. Hoy es el día en que volveré al pequeño pueblo de Teselia. Lugar donde todo comenzó. La oscuridad de la noche, mis viejos y buenos recuerdos, al igual que el cansancio que conlleva ser un dios, hace que baje la guardia y reciba un fuerte picotazo en mi cabeza. Noto a los habitantes del pueblo llevar antorchas y estar acompañados por cientos de Pokémons voladores. Fuera de aquí, maldito asesino, me gritan. Simplemente no lo entiendo. Les hice un gran favor a todos esos idiotas y ahora buscan sangre. Son una gran mayoría y aquel impacto me tiene mareado, por lo que huyó rápidamente a un granero. No soy un cobarde pero tampoco un idiota. Bueno, en realidad sí soy un idiota, ya que en la oscuridad de aquel granero, tropiezo con un barril que desprende un extraño líquido negro. Es petróleo. Yo, el Dios Supremo, he caído en una simple trampa. La turba iracunda lanza sus antorchas hacia el granero. Estoy exhausto para huir o para combatir. Me he convertido en un ser débil y patético. Me he convertido en una criatura imperfecta. Y la imperfección debe ser removida de este mundo. Levanto mis patas al cielo y dejo que el fuego me consuma por completo. Pese a la agonía de morir envuelto en llamas, sonrío al oír los gritos de felicidad de aquellos pueblerinos. Ellos han entendido mi mensaje de que la imperfección debe ser eliminada de este mundo. Cuando la sexta generación fue anunciada, todos aguardábamos pacientemente en ver qué nuevos Pokémons conoceríamos. Además, si frecuentas foros de debate, seguramente te habrás topado con temas dedicados a qué Pokémon tomaría el número 666 en la Pokédex. La cuarta generación ya nos había traído a Giratina, que emulaba una especie de Satanás en el mundo Pokémon. En fin.
Las ediciones nuevas fueron puestas a la venta y conocimos al Pokémon que portaba aquel número. Bibilón. Algunos capaz se sintieron confusos en por qué este genérico insecto volador portaba tal número maligno. Es decir, uno imaginaba un Pokémon de tipo siniestro bastante poderoso. Bibilón tenía una gran velocidad y ataques especiales, incluso sus defensas eran altas y podía aprender movimientos como tóxico, pero no parecía suficiente. Ahora piensen en otro movimiento que Bibilón puede aprender. El movimiento acoso. Donde una especie de diminutos insectos atacan el cuerpo del contrincante durante 4 o 5 turnos. Uno puede compararlo con otros ataques como tormenta arena, sin embargo hay algo que se siente raro en acoso. En primer lugar su animación. Uno no observa abejas o moscas volando y atacando, sino que vemos una especie de bola de oscuridad que va tomando el cuerpo del rival. Es algo inquietante. Otro detalle es su nombre en inglés, que sería algo así como infestación, que proviene de infestado o infestar. Esta palabra se asocia a un gran número de parásitos o insectos pequeños que, debido a su gran cantidad, son peligrosos para la salud si invaden algún área urbana o incluso el mismo cuerpo humano. Literalmente estás infectando al Pokémon de tu rival con millones de insectos microscópicos que están dañando su salud gravemente. Y estos insectos pueden recordarnos a ciertas plagas asociadas al apocalipsis. Otro movimiento del tipo hada que Bibilón puede aprender es beso de lenaje. Este movimiento permite robarle salud y vitalidad a tu rival. Sin dejar de lado que también puede aprender el movimiento confidencia, donde le revelará un secreto a su rival que le impedirá concentrarse durante el resto del combate. ¿Qué tipo de secreto sería tan importante como para dejar así a tu Pokémon rival? ¿Cómo sabe Bibilón aquel secreto oscuro de sus rivales? Bibilón también cuenta con múltiples formas con diferentes patrones según su localización. Se dice que cada una de sus formas guarda un secreto, pero ¿de qué secreto se trata? ¿Es el mismo que utiliza en el movimiento confidencia? ¿Acaso ese secreto es demasiado aterrador para que el rival se mantenga concentrado? Bibilón tiene un aspecto inofensivo pero sus ataques pueden producir mucho daño. Tanto a nivel físico como mental. Esta puede ser la razón por la cual Bibilón sea el número 666. Luce inofensivo y adorable, pero puede envenenarte, paralizarte, traumatizarte e infestarte. En cualquier clase de religión lo primero que se aprende es cómo el anticristo tendría una facha de persona amable, inofensiva y carismática. Igual que Bibilón. Todo esto se los cuento para que me ayuden a evitar cometer una estupidez que puede costarme caro, ya que el Bibilón que capturé en mi videojuego, se me presentó frente al spray de mi entrenador. Me prometió contarme un secreto muy interesante. Siento una curiosidad inaudita en mí por saberlo, pero a la vez me aterra, ya que en mi familia hay un dicho que dice que para que dos partes mantengan silencio sobre un secreto, una de estas partes debe estar muerta. No sé si este tipo de pensamientos siguen agradándome. La idea de tener un compañero de por vida. La idea de tener un mejor amigo por siempre. Recuerdo cuando tenía 9 años y era una joven inocente que recibía su primer Pokémon. Un Rowlet. Recuerdo que lo primero que le pregunté fue si seríamos amigos por siempre. El ave me respondió saltando de alegría. ¿Lo prometes, Rowlet? Volvió a responder de forma similar.
Su promesa jamás fue rota. Para aquel Pokémon tan leal a mí, su vida entera dependía de poder cumplir mi deseo. Me arrepiento mucho de haberle pedido que cumpla su promesa. Rápidamente, mi Rowlet evolucionó en Dartrix y luego en Decidueye. Fue en su última evolución que aprendió un movimiento con el que podía demostrarme su lealtad, cumplir su promesa y amarme por mucho, mucho tiempo. Aquel movimiento conocido como puntada sombría. No creí que aquel movimiento, donde Decidueye no deja huir a su rival del campo de combate, funcionara en humanos. Tampoco que cuando simuló entrar en combate conmigo, para poder usar el movimiento, el final de este combate sería el día en que Decidueye muriera. ¿Saben una cosa? Los Decidueye pueden vivir cientos de años. Los humanos, por otro lado, tenemos una vida más corta. Pero nuestro combate parece ser mucho más importante que mi propia vida, ya que hace años que morí pero aún así sigo en la Tierra. Juntos por siempre, le dije a mi fiel Pokémon. Ahora solo ansío su muerte para finalmente descansar en paz y no despertar cada día observándome con horror en el espejo. Viendo cómo mi carne sigue pudriéndose y lo seguirá haciendo por mucho, mucho tiempo. Galar es una región repleta de leyendas, crónicas y mitos que convierten su historia en una de las más nutridas del planeta. Una de ellas es la de Sir Quaxolet. Aquel Sirfetch'd que provoca respeto en toda su especie con solo oír su nombre. Esta historia no tiene una fecha de origen exacta, pero se cree que ocurrió mucho tiempo antes de que comenzara el reinado de León en la Liga Pokémon. Un tiempo oscuro donde un malvado equipo generaba el caos en Galar. Pero toda organización de crueles criminales siempre debe enfrentar a un héroe. Generalmente, un joven lleno de sueños y esperanzas por un mundo mejor. Pero los héroes jamás combaten solos, y el principal aliado de aquel joven era su Pokémon inicial. Un noble y poderoso Sirfetch'd llamado Quaxolet. Tanto héroe como Pokémon fueron encargándose del malvado equipo hasta reducirlo a cenizas. Quedando un último duelo que definiría si Galar volvía a la luz de la esperanza o se sumía en la oscuridad de la crueldad. El jefe del equipo maligno lanzó a todos sus Pokémon al unísono. El héroe, por su parte, contaba con todo su equipo bastante debilitado y solo Quaxolet se mantenía en pie. La mejor opción era huir, pero el ave se negaba a que se manchara el honor de su entrenador y el suyo propio. El pequeño Sirfetch'd entonces hizo frente a los intimidantes Malamar y Obstagoon del cruel líder. Fue un duro combate donde Quaxolet quedó muy malherido, pero ver a su entrenador feliz por su victoria era todo lo que él necesitaba. Lamentablemente, el combate no había concluido. El jefe maligno se guardaba un nuevo as bajo la manga. Un Escavalier. Aquel último combate, considerado un hito histórico en la región, era la mayor representación entre el bien y el mal. Existen muchos rumores acerca de cómo fue su desarrollo, pero todos coinciden en su final. Quaxolet ganó, pero a costa de su propia vida. Se cree que en su último suspiro, en brazos de su entrenador, le pidió a este que le alcanzaran su espada y escudo. Las armas con las que, junto a su amado entrenador, había liberado a Galar. Hoy en día, si visitas la región de Galar es posible que veas en algún pequeño pueblo, aquel combate legendario representado por medio de todo tipo de arte. Aquel combate que le dio el título de Sir a Quaxolet y que brindó a los Sirfetch'd de un honor inigualable hasta la actualidad.
Sir Quaxelot, el Pokémon que solo deseaba llenar de orgullo a su entrenador y que ahora perdurará en la historia de Galar por siempre.